Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de un evento que hubo ayer, la luna nueva en Tauro. Como toda luna nueva, estamos hablando de una siembra, ¿sí? Una siembra que va a durar hasta la próxima luna llena en Tauro, que muy seguramente se va a dar en septiembre, entre septiembre-octubre, más o menos, debería estar dándose esta lunación. Por lo tanto, lo que estemos sembrando en este momento, su cosecha va a tener que empezar a verse en 6 meses. Ok. Luna llena en Tauro. Bueno, para esto, perdón, luna nueva en Tauro. Para esto, bueno, vamos a tener que tener presente qué significa cada uno de estos simbolismos, ¿no? Entonces, Sol y Luna están en un beso, en un abrazo en el signo Tauro. Ambos están en Tauro, dándose la energía el uno al otro. La luna no se ve porque pues el sol no le está otorgando su luz en este momento, pero está cosechando, ¿sí? Están en un abrazo intenso, masculino y femenino, engendrando lo que vamos a vivir durante los próximos 6 meses con respecto a las situaciones Tauro. ¿Y cuáles son esas situaciones Tauro? Tauro es el signo de nuestra economía, de los recursos materiales, de cómo sostenemos, adquirimos y sostenemos esos recursos. Habla de nuestro cuerpo físico, habla de cómo nos valoramos, de el amor propio, de la capacidad de sentir gozo y placer. Entonces todos estos aspectos van a ser vistos, tocados en estos próximos 6 meses con respecto a la parte Tauro, en donde tengamos nosotros nuestro signo Tauro. Recordemos que nosotros no somos solamente ese signo solar que nos contaron que éramos desde que nacimos, sino que tenemos los 12 signos en nuestra carta natal en diferentes aspectos repartidos, pero somos los 12 signos. Ok. Bueno, en el video pasado, recordemos, estuvimos hablando de la cruz fija que se encuentra en este momento en el cielo, que genera 2 cuadraturas. Cruz fija, vamos a hacer un pequeño recorderis. La cruz fija que se encuentra en el cielo, vamos aquí a darle vuelta a esta transmisión. Acá. Listo. Entonces, estamos hablando de cuál cruz fija, la que se está provocando entre Sol y Luna en Tauro. Aquí no se ve, pero está en oposición a Lilith en Escorpio, Plutón en Acuario, en oposición a Marte, y juntos se están formando este cuadradito, dos doble cuadratura. Acá hay una cuadratura, acá hay otra cuadratura. Esta doble cuadratura que se está formando son tensiones que van dirigidos entre los 4, ¿no? La luna nueva en Tauro, Marte en Leo, Lilith en Escorpio y Plutón en Acuario. En el video pasado estuvimos hablando un poco acerca de la energía que esta cuadratura, esta tensión, o qué son las tensiones más bien. Las tensiones son información que es exigente, que está pidiendo que para hacer una cosa tenemos que tener en cuenta la otra, pero démonos cuenta que para hacer una cosa tengo que tener en cuenta la otra en una sola cuadratura y la otra en el siguiente recuadro, y ese a su vez también tienen que tener, o sea, los 4 aspectos están tensionantes en cuanto a que deben ser reconocidos los 4 para que esto se dé, ¿sí? Recordemos también lo que hemos estado conversando, el hecho de que yo no haga mi labor involucrando los 4 aspectos en este momento no quiere decir que los 4 aspectos no me vayan a tocar, me van a exigir igual. Ahora, es mejor que yo preste atención y ponga conciencia a manejar los 4 aspectos como corresponde para que esto dé. Entonces estamos hablando de la luna nueva, la semilla, la siembra de los recursos, de la salud por el cuerpo físico, que es un recurso, de cómo nos valoramos, del amor propio, de la capacidad de sentir gozo y placer, que está exigiendo que con esa oposición a Lilith, está exigiendo que debe hacerse desde
o sea, desde observar. O sea, si nosotros no observamos todo aquello a lo que nos resistimos muchísimo a ver la oscuridad, que es Escorpio, Lilith en Escorpio, pues entonces definitivamente vamos a tener problemas, porque igual la oscuridad se va a poner enfrente. Entonces lo mejor que podemos hacer es no resistirnos a ver nuestra oscuridad y hacernos cargo. ¿Cómo? Tomando acciones. Marte. Pero está en Leo. Ahí el ego se puede exacerbar. Y ahí el ego puede hacernos ver cosas que no son. De pronto como que estamos en riesgo. Claro, al ego no le gusta ser tocado, al ego no le gusta ser incomodado, y en esa cosecha en donde está diciendo la vida, hey, es necesario que el ego labore para nosotros, es necesario que el ego se ponga de acuerdo con nosotros, y es necesario evacuarle al ego su versión de los hechos. Entonces, claro, se va a sentir perseguido, se va a sentir en pánico, va a tener ataques de ansiedad, sí, como un instinto de persecución de que está en riesgo. Obvio, el ego se va a sentir en riesgo porque se va a sentir movido, desinstalado, puesto en un lugar en donde para sí mismo se siente supremamente incómodo. Y entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Plutón en Acuario. Vamos a tener que dejar morir esa versión del ego, o sea, soltar al ego y decir, no sé, muérase, mire a ver qué va a hacer. Enraícese toda esa vaina tan pesada que sostiene para sentir que sobrevive, y más bien hagamos una revolución, Acuario. Una revolución que nos permita liberarnos de esas versiones, de estar resistiéndonos a ser nosotros, de estar resistiéndonos a ver nuestra oscuridad, ¿sí? Para poder adquirir recursos. O sea que importante, porque los recursos en este mundo son supremamente importantes, relevantes, ¿cierto? A nosotros nos gusta tener una vida financiera, un trabajo estable. También Tauro habla del trabajo, la manera en que recibimos los recursos y cómo los sostenemos. Y la salud se va a ver impactada. Entonces, esto nos va a enseñar amor propio. Cuando tenemos cuadraturas, las cuadraturas nos hacen crecer impresionantemente, ¿sí? Estos movimientos nos hacen dar saltos cuánticos, nos hacen reconocernos, porque son supremamente tensionantes, o sea, nos exigen sí o sí, no nos preguntan si queremos. Entonces, son espacios en donde definitivamente hacemos así como un trampolín, ¿no? y brincamos a otro nivel de conciencia. Se está exacerbando la energía, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, que definitivamente se hace o se hace, nada que hacer. De hecho, han habido apagones en países enteros desde que comenzó el año, pero de eso no se había hecho tanto bombo hasta que ayer les quitaron la luz a los señores europeos, ¿cierto? Creo que no hay luz en España ni en Portugal, parte de Italia y parte de Francia. Entonces entraron en su oscuridad, muy Lilith en Escorpio, exigiendo ver esa oscuridad que hay detrás de eso. La luz eléctrica es un recurso impresionante para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de ella no solamente nos alumbramos de noche, sino que también nos comunicamos. Todos nuestros equipos, nuestros celulares, nuestros computadores, todo lo que utilizamos cotidianamente en nuestros trabajos, en nuestra vida común y silvestre, está necesariamente alimentado por la luz eléctrica. Entonces es como un apagón que nos permite ver la realidad de cómo somos dependientes de ese tipo de cosas y cómo nos distraemos a través de ellas, y nunca nos damos un tiempo para apagar o separarnos de esos sistemas y ver algo diferente. Entonces, otra cosa que tiene que ver con Plutón con Plutón en Acuario. Acuario es la tecnología, pero Plutón es el referente a la muerte o a la oscuridad. Entonces estamos viendo la oscuridad de la tecnología en este momento. Estamos viendo nuestra propia oscuridad como colectivo, porque des en cuenta que ya no es que me quiten la luz solo a mí, ahora es a un país entero. ¿Y qué pasa si nos lo quitan al mundo entero? Porque los señores dueños de la provisión de eso pueden hacer eso, claro que así, y hacernos un reseteo económico. Una nueva en Tauro. Y mostrar nuestros grandes miedos y nuestras grandes debilidades como humanos, ¿no? La dependencia. Marte en Leo, que ve ese ego exacerbado, que ve ese riesgo, ese peligro de que me muestren aquello que no quiero ver.
esa dependencia. Estamos viendo eso, se está evidenciando, irónicamente eso fue ayer, la lunación fue anoche, y es que los astros no mienten por donde se les vea, es una cosa impresionante de certeros, ¿no? En todos sus lenguajes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, más bien, lo que debemos hacer es utilizar la energía en positivo. ¿Y cómo utilizamos la energía en positivo? Bueno, entonces para atraer nuevos recursos es necesario que veamos, que nos empoderemos de esa tecnología desde una versión de luz. ¿Cómo? Creciendo tecnológicamente nosotros como humanos para soltar la dependencia, y que esto sí, claro, sí se puede utilizar, pero sin dependencia. No es algo que definitivamente atañe mi vida de una manera en que sin esto me muero, ¿no? Lilith en Escorpio. Que nos conectemos con aquello que nos resistimos ver de la oscuridad para poder reclamar ese poder, y es un poder colectivo porque es Plutón en Acuario, que reclamemos el poder como colectivo, ¿sí? Obviamente con una oposición Marte-Plutón, pues se hace desde ese punto de vista como tan guerrero, ¿no? También vimos como la minga indígena llega a Bogotá y pues lejos de establecerse como para, o yo no sé, bueno, no sé, porque también puede ser una mentira informativa, todo puede ser, pues ha generado un caos en la Universidad Nacional. Entonces vemos como un colectivo agrede a otro colectivo, o un colectivo se siente agregado, se siente agredido por otro colectivo, ¿sí? Entonces vemos como estos ataques de pánico, de ansiedad, esta paranoia colectiva se está haciendo masiva en puntos, porque por ahora sean puntos. Nadie está diciendo con esto que va a estallar absolutamente nada más grande o menos, no sé, pero que de todas maneras estamos viendo una confrontación, así sea económica, con el tema que estamos viviendo a nivel mundial, que todos conocemos en este momento, que Estados Unidos ha generado, y como puntos focales, los manifestaciones de los diferentes colectivos hacia cada una de esas naciones. Bueno, esta cruz fija va a estar hasta el 2 de mayo, y definitivamente no solamente rige la entrada del sol en Tauro, que fue lo que hablamos la vez pasada, sino también la lunación, la siembra de Tauro, que para nosotros es supremamente supremamente valiosa. Rápidamente vamos a hacer un repaso de cómo esta luna estaría afectando entonces los diferentes signos. Lo vamos a hacer por ascendente porque pues no lo podemos hacer, digamos, de una manera general como diferente, por decirlo de alguna manera. Ok, esta lunación se da al grado 7 de Tauro. ¿Listo? Grado 7 de Tauro, ¿esto qué quiere decir? Que si tenemos ascendente, si la lunación se está dando, perdón, en la casa 1, el ascendente muy seguramente es Aries. Y en la casa 1, Tauro, en la casa 1 nos está contando de cómo conseguir estabilidad con nosotros mismos en nuestra unidad, en nuestro origen. Nos está diciendo que le demos valor al origen, ¿sí? Que le demos también valor a la información infantil que recibimos. ¿Cuál información? No la que escuchamos de afuera, sino la que sentimos de adentro y que necesitamos observar para poder liberarnos de esas creencias y poder ser quienes realmente somos. Listo. Si la lunación de los 7 grados de Tauro dan en la casa 2, estamos hablando de que Tauro está en su casa, ¿cierto? Por lo tanto, muy seguramente el ascendente viene siendo Piscis. En el anterior el ascendente es Aries, por si no lo dije, no lo recuerdo. Listo. Si la lunación da en la casa 2, muy seguramente el ascendente está en Piscis. Bueno, puede estar en Aries o puede estar en Piscis. Para la casa 2 nos está contando la historia, que estamos hablando de los recursos materiales, de cómo recibimos y sostenemos los recursos materiales, que quizás tenemos que resignificar la forma de recibir recursos o de sostener los recursos, porque no estamos necesariamente diciendo que haya que cambiar de trabajo,
pero sí necesariamente que tengo que vibrar diferente para que me sienta a gusto, que pueda sentir gozo y placer en ese trabajo, ¿cierto? Porque es que, ay, mi jefe no me ve y entonces no me reconoce, y es que la empresa no reconoce los años que llevo aquí y mis compañeros no reconocen, y estoy esperando que alguien venga y me reconozca y me valore, claro, obviamente, menos yo. Entonces la vida me está diciendo que en ese aspecto de la vida voy a tener que recibir tensión para que comience a darme mi lugar, para que comience a valorarme, o quizás para que empiece a mirar opciones de cómo recoger recursos de una manera diferente. ¿Mm? Si la lunación da en la casa 3, la casa de Géminis, el aprendizaje y la comunicación, bueno, vamos a tener que empezar a ofrecernos palabras de valor a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a tener que activar el chakra de la garganta y entregarnos palabras bonitas, palabras que nos hagan sentir valiosos a nosotros mismos. Vamos a tener posiblemente que también aprender el cómo comunicarnos, ¿sí? El escuchar, si tenemos palabras que no sean valiosas con nosotros mismos y que estén generando realidades dolorosas, que sea necesario aprender a amarnos y a valorarnos de una manera incondicional. Si la lunación da en la casa 4, la casa de Cáncer, la familia. Entonces ahí estamos hablando del pasado familiar. Vamos a tener que ver cómo de pronto resignificar la forma en que aprendimos de cómo se gestionaban los recursos según la familia. De pronto revisar creencias y pensamientos limitantes con respecto a la familia, ver tal vez cómo las mujeres de la familia ven al proveedor de los recursos, lealtades ciegas con respecto a la provisión, ¿sí? ¿Cuáles son los miedos de la provisión? De pronto sentir que las mujeres que reciben provisión de los hombres, entonces han sido maltratadas, humilladas y disminuidas, y por eso de pronto la nueva generación de mujeres quieren ser las proveedoras para no permitir que nadie las azote ni las maltrate, pero sin embargo entonces ahora ya no atraen hombres maltratadores, sino quizás masculinos chiquitos y que les gusta o siempre están acostumbrados a ser mantenidos, y comienza a haber un desequilibrio. Cosas más o menos como ese tipo. Y también cómo se han valorado, ¿no? A ver si podemos poner límites a la familia, porque Tauro también es el signo de los límites. Bueno, con esta casa el ascendente muy posiblemente está en Acuario. Creo que me corrí. En Acuario no, en Capricornio. En el anterior fue Acuario. Olvido el ascendente, perdón. En la casa 5, si la lunación de en la casa 5, muy seguramente el ascendente Acuario, Capricornio, Sagitario, posiblemente el ascendente está en, espera un momentico porque ahorita me perdí, me he sabido perder. Bueno, espera. Me voy a devolver un momentico para revisar eso. Si da la casa 1 el ascendente es Aries, si da la casa 2 el ascendente necesariamente es Piscis, si da la casa 3 el ascendente viene siendo Acuario, o sea, para los Acuarios. Si dan la casa 4 el ascendente es Capricornio, si dan la casa 5 el ascendente es Sagitario. Ok, listo. Entonces con el ascendente en Sagitario, vamos a ver la lunación en la casa 5. ¿Qué quiere decir esto? La casa 5 está hablando del sol, de la casa del sol, la casa de la conciencia. Vamos a tener que mirar cosas de cómo sostenemos los recursos en nuestra historia, cómo mi papá lo sostuvo y cómo lo vi, porque de pronto si vi que mi papá no fue un buen proveedor, o mi papá no estuvo, mi papá no me entregó recursos, la manera en cómo valido a mi papá con respecto a eso, porque recordemos que la conexión con papá es el éxito. Y si yo no tengo un buen concepto de mi papá, el éxito es algo complejo, se vuelve complicado el tema. Entonces vamos a tener que ver ahí cómo fue que yo entendí recursos y papá.
¿Mm? Por un lado, por otro también me está inspirando a conectar con mi creatividad, con mi parte más infantil, mi parte más juguetona. ¿Mm? ¿Para qué? Para atraer y sostener recursos, ¿sí o no? Para que me valoren esos aspectos, que me dé espacios para vivirme en esos aspectos, que quizás también tenga que aprender a poner límites hacia el masculino. Bueno, este tipo de cosas son las cosas que se pueden ver con esta casa. Si el ascendente en ese caso es Escorpio, la lunación se estaría dando en la casa 6. Ok, en la casa 6, la casa de la salud, del servicio y el orden. Entonces ahí nos está mostrando que muy posiblemente el cuerpo se vea impactado o hay que hacer una nueva forma de vivir el cuerpo, como hacer más ejercicio o comenzar a comer diferente o empezar a ir al médico por temas que no le había dado mayor relevancia. Bueno, cosas como muy con el cuerpo físico en ese orden de ideas. También tal vez un desorden en el inconsciente con respecto a tanto esos hábitos como a la conexión también de cómo adquirir los recursos, cosas que en el inconsciente se pueden estar moviendo, que tengo confusión en el inconsciente acerca de la provisión de los recursos, ¿sí? Confusión en que sí, de pronto elegí una manera de atraer recursos lo elegí. ¿Por qué? Porque mi papá hacía eso, no sé, qué sé yo, me volví bombero porque mi papá era bombero, pero no me gusta, ¿sí? Como referenciar eso, esa necesidad de sentirse aceptado y bien visto para garantizar recursos. Listo, si la lunación da en la casa 7, el ascendente es Libra. En ese caso, alunación en la casa 7 con un ascendente en Libra. Bueno, ahí nos está contando la historia que estamos hablando de cómo me vinculo, ¿sí? Cómo, si me vinculo desde el valor a mí mismo, desde el amor propio, si me estoy dando mi lugar, si estoy siendo proveedor de los recursos del otro o estoy esperando que el otro sea mi proveedor de los recursos y no estamos teniendo un balance equilibrado en ese vínculo con respecto a cómo se adquieren los recursos. Listo, si la lunación da en la casa 8, la casa escorpiana, el ascendente muy seguramente está en Virgo. La casa 8, la casa escorpiana, nos habla de observar algo oculto con respecto a Tauro, que vamos a tener que ahí no resistirnos, porque Lilith está en Escorpio, preciso, no nos vamos a poder resistir a observar esas narrativas inconscientes que tenemos para validar la manera en que sostenemos los recursos o validar nuestro amor propio, si lo oculto de por qué no me estoy amando como yo quisiera sentirme amado. ¿Por qué? Porque pues recordemos, aprendimos a amarnos como se amaron nuestros padres a sí mismos y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, o sea, hay muy poco amor propio. Posiblemente también temas de enfermedades o cosas en el cuerpo heredadas, ocultas, guardadas, inclusive parasitaciones y temas así como muy intensos con respecto a esto, que vamos a tener que empezar a revisar, a validar. A ver qué se me queda. Poner límites, un tema también de cómo no o sobrepaso los límites de los demás o no estoy poniendo los límites a esos esquemas o esas creencias y pensamientos limitantes ocultas de la familia. Bueno, eso vamos a tener que revisarlo. También con el tema sexual, que esa es la casa de la sexualidad. Vamos a tener que ver quizás cosas de abusos con el cuerpo, pueden ser de tipo sexual o otro tipo de abusos, ¿no? Que pudiésemos estar teniendo con respecto a eso, queriendo llenar vacíos, de pronto comiendo cosas inapropiadas o comiendo mucho para llenarnos. Bueno, vamos a tener que revisar esos temas. Casa 9, la casa de Sagitario, la búsqueda de la verdad. Y si la lunación está en la casa 9, muy seguramente el ascendente está en Leo.
con esta lunación en la casa 9 vamos a tener que ir a mirar la ilusión de cómo recoger recursos. ¿Cuál es la ilusión? No sé, de pronto estoy sobredimensionando la manera en que creo que debo recoger los recursos y las cosas no se me dan, porque de pronto es que a mí me dijeron que este negocio era buenísimo, pero a mí no me retoñan. ¿Qué pasará? Es que me están haciendo brujería, la típica. Y resulta que pues estoy basado en una ilusión y no estoy buscando mi propia verdad para conectar esa expansión, esa filosofía de vida personal que me va a llevar a conectar con mis recursos y a sostenerlos desde el amor propio como debería ser. También nos está invitando quizás a hacer siembras de recursos en otros países, fuera del país, sí, o sea, como a romper esquemas, o pueden ser a viajar. Nos puede estar invitando a viajar y a empezar a ordenar nuestra vida en otro país, o a empezar a tener asociaciones o temas con gente de otros países. Casa 9. Casa 10, la casa de Capricornio. Bueno, si la lunación se está dando en esta casa, muy seguramente el ascendente está en Cáncer, para los cancerianos. Entonces, en la casa 10 estamos hablando de la vida profesional, ¿sí? Entonces, Tauro en la casa 10 es el trabajo y la expansión en la vida profesional. Vamos seguramente a tener que hacer una siembra diferente en esa vida profesional, o empezar una profesión diferente, de pronto, de pronto no ya del todo desarraigado, sino algo que de pronto se nos va a mostrar, en donde podemos también profesionalmente dirigirnos, y que de pronto tal vez ni siquiera se nos había ocurrido, o tal vez sí, o tal vez es una añoranza de otro momento en donde me hubiese gustado y ahora se comienza como a materializar, ¿no? La casa 10, o algo en lo que he venido elaborando por mucho tiempo y ahora va a empezar a recoger esos frutos. La vida profesional, laboral y profesional es la misma. A veces fijémonos que la vida profesional y la laboral no siempre es lo mismo. A veces hay gente que estudia una cosa y resulta siendo otra. Entonces, esto sí es una conjunción entre la vida profesional y la vida laboral. Casa 11. Bueno, cuando la lunación se esté dando en la casa 11, muy seguramente vamos a tener el ascendente Géminis. Para los geminianos, Tauro en casa 11 está hablando de los colectivos, de los grupos, de quizás recoger recursos a través de la expansión con otros, sean asociaciones, sea porque me está invitando a laborar como que ya no tanto de uno a uno, sino más con agrupaciones, más con cosas más grandes, más colectivas, masivas, ¿sí? También me está invitando a liberarme de pronto de creencias y pensamientos limitantes con respecto a cómo adquiero los recursos, de cómo me ven los demás, cómo me siento que mi valor está puesto en lo que los otros piensan de mí, a poner límites a ese tipo de creencias, a liberarme, a hacer una revolución laboral, una revolución laboral, una revolución de cómo sostener, cómo transmitir, cómo vivir los recursos a través de otros. Bueno, son más bien como estos temas. Casa 11, casa 12. Si la lunación nos da en la casa 12, muy seguramente el ascendente está en Tauro. Bueno, para los taurinos en su casa 12, en casa 12 nos está hablando de el mundo del inconsciente y de la vida intrauterina. Y si estamos hablando de la vida intrauterina, estamos hablando del cuerpo físico y lo que queda cargado en el cuerpo físico, en nuestras aguas personales, esa información del cómo sostengo los recursos, de cómo me amo, ¿sí? El amor propio o la falta de él, el cómo pongo límites, ¿sí? De pronto es importante que aprenda a poner límites en el inconsciente. Y uno dice, pero ¿hay que poner límites en el inconsciente? Sí, claro, porque hay lealtades ciegas a la familia, ¿sí? Y si yo no le pongo límites a esas lealtades ciegas y a esa necesidad de sentirme aceptado y reconocido en ese espacio, pues voy a tener problemas. Bueno, los mismos que he tenido, pero ahora los voy a tener que evidenciar al 1000%. Vamos a tener que aprender a traer recursos de una manera diferente a como lo hizo el sistema familiar, ¿sí?
Vamos a tener que ver a los proveedores de los recursos con otros ojos, ¿sí? Y estamos hablando de ver a papá, a mamá, a los abuelos, a los bisabuelos, a cómo vemos al masculino. De pronto aprendimos que los masculinos eran los únicos proveedores y entonces los usamos como cheques de transferencia, las mujeres, puede pasar, ¿sí? Bueno, es como esa revisión en el inconsciente de cómo me amo, de cómo atraigo recursos, de cómo me valoro, de la capacidad de sentir gozo y placer, cómo pongo límites, todos estos temas. Ok, esa sería como la vuelta que le hemos dado hoy a esto. Quería hacerle la vez pasada estuvimos hablando bastante de este tema de la cruz fija, de la doble cuadratura en el cielo, y hoy quería hacer un repasito por signos para ver cómo eso nos está afectando nos va a afectar en estos 6 meses, porque el hecho de que la lunación fue anoche no quiere decir, no, pero eso ya pasó, ya no sirve. No, pues es lo que la siembra que vamos a tener que ver. Observémosla con conciencia para poder sacarle al mayor provecho. Si utilizamos las cuadraturas a nuestro favor, crecemos cantidades, porque son cambios que realmente se sostienen a través del tiempo, porque como el aprendizaje fue intenso, pero muy constructivo y me transforma y es renovador, pues voy a salir al otro lado con una frecuencia y una conciencia completamente distinta que sea capaz de sostener ese cambio, esa transformación que la vida me está exigiendo. Y esa es la invitación de esta luna nueva en Tauro. Entonces, bueno, sería eso básicamente lo que tenía esta noche para ustedes. Cualquier cosita se remiten al video anterior de la entrada del sol a Tauro, que también hago más despliegue acerca de la cruz fija. Y bueno, con tanto movimiento vamos a tener que seguirnos compartiendo. Para el próximo video vamos a mirar a ver cuál fue el movimiento siguiente, porque esto se está moviendo así y no demora a entrar. Saturno en Aries, que también es un movimiento supremamente importante. Esto se está moviendo bravo, entonces lo mejor que podemos hacer es usar a Tauro para enraizarnos bien en nuestros 2 pies sobre la tierra y armar nuestro propio árbol de vida, porque Tauro también es la conexión con la madre tierra, para poder comenzar a vibrar de una manera correcta, o como decía una amiga, el día sábado, activar ese toroide energético de una manera ordenada. ¿Vale? Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.